Vamos ver o irmão Pedro entrando. Oi, irmão Pedro. Oi, boa noite a todos. Buenas noches a todos. Por primera vez están los cuatro en mi celular. Finalmente, hermano Pedro. Gracias a Dios, ahora aparecimos todos. Muito bom, Júnior, muito bom. Muy bueno, Alison. Bienvenido a este live. Amén. Então Vamos a comenzar entonces. Amén. Para que los hermanos conozcan, nosotros terminamos una conferencia en la región 5. La región 5 tiene que ver todo el estado de Bahía y también Sergipe. Y Alison está representando a Sergipe y Junior a Bahía, Salvador. Nosotros tenemos, primero, me gustaría que ustedes dos pasen a los hermanos de una manera rápida la impresión general de esta conferencia que el Señor bendijo mucho. Yo creo que fue una cosa que marcó a todos los estados y el Señor realmente nos bendijo, no solo en las reuniones de la conferencia, sino en las comuniones, en todos los momentos que podemos estar juntos. Y el Señor brilló mucho. Vamos, Junior, hable un poco y después Alison. Sí. Soy el hermano Junior de Salvador. La conferencia, tuvimos tres aspectos. Primero, las visitas, el retorno que tuvimos, que ellos explicitaron que vieron Jesús en nuestro hablar, quedaron impactados con lo que vieron. El otro aspecto, el de nuestra localidad, que estaban viendo por internet, vieron la expresión de una alegría sobrenatural. Pero para nosotros acá fue mucho más. Para nosotros fue un grito de victoria. El Señor entonces vino a sellar de toda tormenta que pasamos, llegó a un fin. Entonces esa alegría de los ancianos, de los niños, nos mostró que llegamos al fin de la batalla y obtuvimos la victoria. Amén. Soy Alison de la iglesia de barrio de los Coqueiros de Sergipe. Es una localidad nueva para el Señor. Tiene solo 6 meses, gracias a Dios. Y la experiencia de la conferencia es realmente muy diferente de lo que de estar escuchando online, de lo presencial. Fue una experiencia muy maravillosa. Tenemos el sentimiento de absorber solamente si acompañamos presencialmente. Y esta conferencia va a traer mucho para la obra, no solo de nuestra región, como también de toda la obra. Tenemos mucha comunión de las otras regiones, de la región 4, que están muy bien. Tuvimos la comunión con algunos hermanos del CAP de SAP. Aproveché de hacer comportaje con ellos, aún nos hizo unir más. Y como dije, es el avance del cuerpo en sí, de toda la obra. Está avanzando de una manera muy acelerada. Fue maravilloso, aunque usted no pudo estar ahí. Fue realmente todas las regiones, todos los hermanos. Desde febrero, el Señor nos dio este sentimiento de expandir a los grupos familiares, solamente entre los nuevos invitados. Íbamos a la casa de alguien que nunca se reunió, armábamos un grupo familiar. Aprovechaba y ya llamaba a todos los que vivían alrededor, los demás adolescentes, niños, a participar también. Y en esa primera experiencia fue muy buena. Comenzó con uno y la primera vez ya tuvimos 10 y la segunda vez ya fueron invitando a otros. Entonces, como queríamos inaugurar la casa adolescente con 17 participantes, 15 adolescentes y 2 madres fueron invitadas.
y ahí dimos continuidad. Pudimos alcanzar esos nuevos invitados a través de la casa adolescente, haciendo grupo familiar con ellos, con toda la iglesia, y también colocando a las madres dentro de las conectadas, a un padre también de un adolescente que incluimos en los hombres de oración. Y fue eso. Y gracias al Señor, el Señor nos dio 10 casas abiertas. Estos adolescentes, gracias al Señor, la mayoría están firmes, cooperando mucho con la obra del Señor. Salen con nosotros a predicar el Evangelio también. Y hay una niña de 4 años, la mamá de ella no se reúne, pero tiene una madurez espiritual muy grande. La madre de ella contó eso con mucha felicidad. Mi hija dice que ella es de allá de lo alto, de lo alto. Es eso, hermano. Realmente la palabra que hace la obra. ¿Cuál es la situación? ¿Cuántos hermanos se reúnen? ¿Cuántos adolescentes? Hoy normal Hay tenemos 9 9 adolescentes. adolescentes. De 1 a 9 pasamos. En 4 meses de que inauguramos la casa adolescente en marzo. 3 meses y un poco. Y ahí tuvimos otros hermanos que fueron alcanzados, la familia de mi hermano también. Comenzó con 2 familias. Hoy estamos en 15, ya reuniéndonos más o más. Vio, André, ¿por qué yo dije que Alison diese ese testimonio? Porque yo quiero alentar a aquellos hermanos que dicen, ay, somos tan pocos en nuestra ciudad. No, las cosas no avanzan. No hay ningún adolescente. Nosotros tenemos un solo adolescente. Ahí ve. Entonces, este matrimonio recién casado que resolvieron por la dirección del Espíritu, fueron a esta ciudad, comenzaron con pocas personas y un solo adolescente. Y hoy ya hay 9 adolescentes fijos. Y entendí que la reunión de los adolescentes, y después llegaron 17. Yo quiero alentar a los hermanos a no desistir. Vamos a seguir el camino que el Espíritu nos dio, que es a través de los adolescentes, inmersión, gritos de guerra, palabra profética, inmergiendo en la palabra profética, practicando colportaje. Eso es lo que nos asegura. No necesitamos quedar aquí pensando y ahí, solo somos 2 familias, hay poco, no hay adolescentes. Es solo querer y que las cosas van a suceder. Y aprovechando también, voy a aprovechar acá para Junior, porque en Salvador también estaba la situación muy difícil. Junior sabe que pasaron por una situación de grandes tormentas, muchos conflictos, pero gracias al Señor, el Señor limpió la atmósfera, el Señor hizo con los que quieren seguir y están alineados y creyendo que la palabra es la obra. Pero quiero decir, Andrés, que quiero que escuche esto, que lo que también levantó y revitalizó la vida de la iglesia en Salvador, uno de los grandes factores son los adolescentes. Y algunas iglesias dicen, no, pero aquí es muy difícil, no hay adolescentes. Ustedes ven, este matrimonio, Edson y la esposa, Junior, ellos de cierta manera son nuevos en la iglesia y fueron obedientes al Espíritu y comenzaron a trabajar con adolescentes a partir de su hija. Y así, gracias al Señor, hoy la Iglesia de Salvador tiene una casa de adolescentes, tienen adolescentes que están imprimiendo un ritmo muy bueno en la iglesia. Las reuniones cambiaron, las reuniones tienen grito de guerra, tienen emoción, hay mucha vitalidad, mucho amor por la palabra. Eso es, y ayudó mucho este nuevo comienzo. No es así, Junior. Cuente un poco. Yo quiero ayudar a los hermanos que nos están escuchando que es posible, que no necesitamos esperar que otras personas nos ayuden.
creo que si hay un matrimonio con encargo por los adolescentes, las cosas suceden. ¿No es así, Junior? Es eso mismo, hermanos. Aquí en Salvador, por décadas, infelizmente, siempre hubo el aspecto del clericalismo, pero la palabra profética vino, como el hermano Pedro habla en la conferencia, vino para definir. Entonces todo comenzó a cambiar en la conferencia cuando el hermano Pedro habló de que tenemos una casa adolescente para cada ciudad, y a partir de aquel momento comenzamos a tener comunión y comenzamos, hermano Edson con su esposa empezó con un adolescente. Y yo di oídos para quedar cerca para ayudarlos. ¿Y cómo va a comenzar y no tiene ningún adolescente? Vamos a seguir la palabra profética, no vamos a bloquear, vamos a dejar, vamos a ser uno por la fe. Y yo me acordé del hermano Eder de Río de Janeiro. Él comenzó sin ningún adolescente. Entonces comenzamos, aún con palabras contrarias, comenzamos. Y yo me acuerdo que antes de la reunión, cuando Andresa intentó empezar un grito de guerra, todo el liderazgo que no estaba más con nosotros, ellos salieron de la reunión y Andresa quedó muy triste. Me incomodó mucho, yo me voy a quedar al lado de ellos. Vamos a hacer el grito de guerra aún con prohibición. En base a lo que el hermano Pedro habló, nos empezamos a posicionar, empezamos a llegar antes de la reunión, a empezar grito de guerra, porque nuestra reunión no podía, empezamos a llegar antes. Entonces, cambiamos de local, a partir de ahí, desde hace 5 meses, que los adolescentes empezaron a tener la libertad en la reunión. Todo cambió, hermano. Todo cambió. Nosotros vimos hoy adolescentes, personas mayores que tienen dificultad para cambiar, haciendo gritos de guerra, personas de 80 años aún arrastrándose, quieren salir a predicar el evangelio. Entonces, es como estar soñando, pero por medio de la simplicidad y obediencia a la palabra profética, es eso. Hoy yo veo que las iglesias relativamente grandes, iglesias de cierta manera antiguas, aún no comenzaron la casa de adolescentes por causa de dificultades, no hay nadie comenzó la iniciativa, no hay adolescentes, pero les quiero decir que el hermano Junior dijo, no hay mucho, no necesita esperar nada, basta creer en la palabra y practicar. Yo creo que si los hermanos líderes tienen ese corazón, van a aparecer un matrimonio que tienen cargo, y ese matrimonio debe contar con el apoyo de los hermanos que están adelante. Junior dio testimonio de que él apoyó a los hermanos, los apoyaron, y el resultado es que en 6 meses, 5 o 6 meses, la vida en Salvador cambió totalmente. Y eso aún va a traer más multiplicación, más personas van a venir. ¿Por qué? Porque ¿a quién no le gusta de participar de una vida de iglesia, de reuniones llenas de vitalidad? Yo aún dije en la conferencia, porque comencé hablando que el Señor que habla con la iglesia en Filadelfia es el Señor que es santo y verdadero. Entonces yo desafié a los hermanos adultos para que miren a estos adolescentes, tanto en Barra de los Coqueros y Salvador. Ustedes verifiquen que estos adolescentes están hace 3, 4 meses, 5 meses. ¿Y qué están haciendo? Están haciendo simplemente amando la palabra, llevando en serio, haciendo transcripción, haciendo inmersión, oyen los mensajes, están viviendo la palabra. ¿Y qué están haciendo? Para mí, ellos están verdaderamente inculcando la palabra en su corazón. Y como hablamos en el mensaje, inculcar la palabra en el corazón es exactamente lo que Efesios 5 dijo el Señor, que Cristo amó a la iglesia, así mismo se entregó por ella. ¿Con qué finalidad? Para santificarla, y la santificación de la iglesia, porque les mostré a los hermanos
que todos nosotros, por la caída de Adán, nosotros todos somos pecadores y carecemos de la justicia de Dios y de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios, Cristo murió por nosotros y su muerte Dios hizo con que hubiera una base para que seamos justificados y entonces también recibimos una posición santa. Yo hablé eso en el mensaje. Entonces nosotros hoy tenemos una posición santa, pero necesitamos ser santificados en todo nuestro ser. No es solo una cuestión santa. Una cuestión santa es para recibir el dispensar de la canilla santa, de la vida santa y la naturaleza santa de Dios. Es para que Dios nos santifique. ¿Y cómo el Señor nos va a santificar? Es por medio de la palabra. Por medio del lavamiento del agua por la palabra. Ese es el proceso de nuestra santificación. Ese es el proceso de recibir la verdad de Dios. Por eso que en Juan 17, Jesús dijo al Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios trae la realidad de Dios. La palabra de Dios santifica a la iglesia. Tiene esos dos lados. El Dios santo y el Dios verdadero están sucediendo en nosotros a través de la palabra. Entonces yo desafío a los hermanos adultos a observar que estos adolescentes que tienen en Barra de los Coqueres hay 3 o 4 meses y en Salvador tiene 5 meses o 6 meses, entonces observen, dentro de unos meses más vamos a ver y nuestros adolescentes no están jugando de inmersión. No, ¿qué va a suceder? Ellos van a ganar consistencia en la palabra, van a tener una realidad espiritual cada vez mayor. Entonces, no es solo quedar en la hipocresía o en la fachada, en una apariencia, como nosotros los adultos estamos muy preocupados con la apariencia, ¿qué los hermanos van a pensar de mí? Yo no puedo ir adelante de los hermanos, hablar malas palabras, no puedo hacer esta cosa equivocada, aquello que... El adulto se preocupa mucho con la apariencia, pero el adolescente no, el adolescente están ganando consistencia, realidad. No solo ellos no van a tener apariencia, sino que van a tener realidad de todo el contenido espiritual que viene a través de la palabra. Eso es la verdad siendo depositada en ellos. Yo los desafío a los adultos que miren a nuestros adolescentes que no están jugando, que están siendo santificados y están ganando realidad espiritual. ¿Sí o no? Es verdad, hermanos. Inclusive los que son profesores, ellos saben que en la sala preparan aulas maravillosas, clases maravillosas. Y nosotros cuando vamos a buscar los adolescentes acá en la región, volvamos 5 o 6 ciudades trabajando juntos. Cuando juntamos las ciudades, juntamente con el apoyo del CEAPE, y vamos 19 adolescentes pasaron a 60, 70. Vamos a 1000 adolescentes. Pero en la hora de la palabra es impresionante, todos ellos paran para anotar niños de 8, 9, 10 años. Entonces es algo sobrenatural para quien está en una clase, ¿cómo hacer eso? Pero por medio de la palabra profética podemos estar viendo en la salida de predicar el Evangelio, salimos parece dar nuestro conocimiento, pero cuando un niño de 8 años, cuando él hablaba, puedo orar por usted, se llenaba de lágrimas los ojos de los demás. Esto es algo, no hay cómo definir, sino que es Dios actuando por medio de los niños y preadolescentes. Entonces necesitamos dejar lejos nuestros conceptos, toda nuestra historia y aprender y ser como niños. Amén. Realmente es un cambio muy grande en poco tiempo lo que ha acompañado a los adolescentes de aquí. Esa niña apenas de 4 años parece una madurez tan grande, tan rápido.
esos 4 meses ya están amando la vida de la iglesia. Esto, hasta pelean para ir a la reunión. Entonces ellos están presentes en todas las reuniones. Ellos quieren estar en medio también de los hombres de oración, en el servicio. Ellos son deseosos por el Señor mismo. Alison, yo quiero predicar el Evangelio, vamos a hacer BNB, vamos a hacer grito de guerra, vamos a hacer inmersión, transcripción. Y solo una noche no estaba siendo suficiente, teníamos que ir a sus casas, los juntaba fuera de las reuniones, vamos a hacer grito de guerra, transgresión. Y yo se percibí en poco tiempo, en esos 4 meses, en un comienzo, fue realmente un trabajo de amor. Exige mucho trabajar hasta producir un fruto que no es tan repentino. Lleva tiempo, es regarlos, es un trabajo arduo, pero es un trabajo de amor. Hoy realmente están cooperando con la obra de Dios y yo he aprendido con ellos. Tuve un niño de 9 años, yo le llamé para predicar el Evangelio un domingo y pude aprender con alguien de 9 años a predicar el Evangelio del Reino. Y ya pasé por el CEAP, ya fui para el PAC, pero nunca sabemos de todo. Necesitamos aprender a ser simple y aprender con los niños acá. Antes yo salía adelante y que los dejaba yo atrás, pero hoy no. Yo lo pongo adelante y yo atrás. Y el ejemplo de ese chico de 9 años, los apartamentos son acá bien altos. Yo miré, oh Señor Jesús, ahí fue allá, en ese apartamento, yo miré. Quien viviendo allá ni va a abrir la puerta. Ella tocó, abrió la puerta, recibió la oración y aún abrió la casa para un grupo familiar. ¿Por qué fue en esa casa? Fue Dios que me mandó ir a esa casa. Entonces, hermano, eso por 4 meses de vida de la iglesia, una madurez espiritual así increíble. Y cuanto más pasa el tiempo, más ellos van madurando. Y eso es por inculcar la palabra. Es así, no es algo recto. Es algo exponencial. Es como un cohete. Entonces yo he presenciado eso, que criaña de 4 años saliendo a predicar el Evangelio, de 6 años, aún sin el apoyo familiar, pero ellos quieren estar junto con nosotros. A veces piden para dormir en nuestra casa, que dé grito de guerra, hacer en mi casa, yo quiero ir en su casa también. Entonces están quemando, es algo del primer amor. Es ese amor a la palabra profética, es una experiencia realmente maravillosa. Sabe qual é a origem, né, de toda ¿Saben essa bênção do cuál Senhor es el origen de toda esta bendición que el Señor está sucediendo entre nosotros? Y ustedes saben eso. Y algunos pueden creer que yo insisto demasiado, pero es eso. Es la palabra que el Señor nos dio. Esa palabra que sale de la boca de Dios, aunque todos nosotros tenemos la Biblia en la mano, tenemos las Escrituras, pero necesitamos hablar del Señor día a día, palabras del Señor semana tras semana, siempre dando una dirección en la iglesia. Eso se diferencia de los mandamientos de la ley y de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces necesitamos de la palabra que sale de la boca de Dios. Y como estamos hablando en la historia de la iglesia, y en la historia de la iglesia está más que comprobado que el hablar de Dios, que trae el gobierno de Dios y que trae dirección a la iglesia, pero esto no fue percibido a lo largo de los 20 siglos. Yo creo que pocas personas realmente percibieron. Por ejemplo, el apóstol Pablo era uno que estaba totalmente claro, pero es lamentable que en su época también
no se dieron cuenta de que todo aquel éxito que Pablo tuvo en la expansión del Evangelio del Reino, desde Siria, donde él estaba, en Antioquía, y se expandió a Galacia, Cilicia, Asia Menor, partiendo también al otro lado de Macedonia, hasta Acaya. En su tercer viaje llegó a Roma, alcanzando Europa. Toda esa expansión es gracias a la palabra. Pueden ver, aunque en el tiempo de Pablo si hubiese aparecido apareció Estéfanas y también Apolo, que también apareció allá. Pero ustedes pueden ver que la obra de Dios relatada y registrada en el libro de Hechos de los Apóstoles es por la palabra que Pablo hablaba. Esa palabra es la que producía la obra de Dios y la expansión. Pero aún así, quien acompañó a Pablo no percibió eso. Tanto es que dejaron, todos los de Asia abandonaron en 2 de Timoteo. Infelizmente, él ya preveía que habría competencia con su palabra. Entonces, por eso en 1 Timoteo 1, 3 y 4, él ya le pidió a Timoteo y advertir que en Éfeso, porque en Éfeso ya había gente que hablaba diferente que él, no dando más valor a lo que Pablo hablaba. Si usted no tiene el hablar de Dios en la iglesia, creyendo que cada uno puede dar un bello mensaje, un bello sermón, una bella doctrina, una bella enseñanza, no es por ahí, no sucede por ahí la obra de Dios. Por eso que Satanás dio su primer tiro y ese tiro aceptó a la palabra profética y eso trajo degradación en la iglesia. Infelizmente sucedió eso. Entonces voy a aprovechar para leer de nuevo el Proverbio 29, 18 en King James actualizada, que dice entonces que el pueblo que no acepta, o sea, sin profecía el pueblo se desenfrena. Es decir, si no acepta la palabra del Señor, la palabra de Dios a través la boca de Dios a cada instante. Aquí no es una ley de mandamientos, es una revelación. Usted puede ver que usted tiene las escrituras delante suyo, tiene la Biblia delante suyo, pero si usted no tiene la revelación, usted no tiene el hablar de Dios. Entonces, un pueblo que no acepta la revelación del Señor es una nación sin orden, sin gobierno, desgobernada. Y eso es lo que sucedió cuando el primer tiro de Satanás acertó a la palabra profética. Entonces las personas no daban valor al hablar de Dios. Y en el tiempo de Juan, Diótrefes nos muestra bien que el ambiente de la época era de que no había más valor para Juan, no le daban valor a Juan, y aún competían con Juan, no aceptaban a los misioneros que venían de parte de Juan, y quien los recibía era expulsado de la iglesia. Miren esta competencia, ese poco caso que hacían a la palabra de Dios. Esta semana, yo conversé esta semana con algunas mujeres de una iglesia sobre el grupo de Conectada y Cuidado, y yo leí algunos versículos con ellas en Job 22. Esos versículos me dio un hermano. Voy a leer a ustedes. Miren qué cosa maravillosa. Job 22, versículo 21. Voy a leer en la King James actualizada. Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. ¿Cómo usted se sujeta a Dios? Haciendo paces con Él, la paz con Él, sujetándose al hablar de Él. Si no hay un hablar que sea instantáneo, no se sujeta. Y entonces usted no hace la paz con Dios.
Siendo así, haz la paz con Dios, las paces con Dios, sujétate a Él y la prosperidad te alcanzará. Mire qué cosa maravillosa. Y entonces Dios dice, y nosotros creemos en el hablar de Dios, nos sujetamos a la orden dada en el hablar de Dios, y entonces hacemos las paces con Dios y tenemos paz. Y de esta manera te vendrá bien, la prosperidad te alcanzará. Todo lo que hagamos prosperará. No es la historia lo que acabamos de hablar. ¿Por qué en Barra de los Coqueros de repente, en más de 3 meses, el Señor bendijo de pocos adultos, de un adolescente, hoy hay tantos adolescentes cambiando la reunión de la iglesia? Y como Salvador, con toda esa tempestad que pasó, y ahora es como si no hubiese pasado por eso. Hoy la situación está maravillosa, llena de alegría, llena de vida. ¿Quién hace ese trabajo? Porque ellos hicieron las paces con Dios. Haciendo las paces con Dios, ¿cómo? ¿Cómo? Sujetándose a Él. ¿Y sujetándose a Él cómo? Sujetándose a la voz de comando, a la voz de mando de Él. Amando la palabra, obedeciendo la palabra, la prosperidad llega. La prosperidad llega. Versículo 22. Toma ahora la ley de su boca. Miren, no es una manera que lea la escritura, sino la ley de la boca. Ahora, la ley que viene de la boca, la orientación que viene de la boca. Entonces, el hablar de Dios a través de su profeta trae la orientación que viene de la boca de Dios y pon sus palabras en tu corazón. Esto no es inculcar la palabra en el corazón. Esto no es inmersión. Esto es... no es santificar a la iglesia siendo santificada por el lavamiento del agua por la palabra. Si eso no es eso, entonces ¿qué es? Es así. El Señor confirma con su palabra, y solo para terminar, 27. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Miren, de esta manera, usted está sintonizado con Dios, usted está debajo de la orientación de la palabra de Dios, inculcando su palabra en usted, entonces sus oraciones serán oídas por Él. Y usted también va a pagar sus votos, y sus votos van a ser ejecutados. ¿Por qué? Porque en el pasado usted hacía votos y no los ejecutaba, porque no tenía la bendición, tenía la prosperidad, pero ahora tiene. 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Todo. Ese matrimonio, Alison y su esposa, querían realizar en Barra de los Coqueros. Gracias a Dios, el Señor está realizando. ¿Por qué? Porque ellos están obedeciendo esa línea de conducta, que es sujetarse a la palabra del Señor. Ahí, entonces, resplandecerá la luz sobre tus caminos. Nosotros estamos andando el camino y la luz va brillando cada vez más, como nunca brilló. Entonces, gracias al Señor, nosotros estamos en el camino correcto. Todos los versículos hoy confirman esa dirección. ¿Es así o no? Hermano Pedro, me pareció muy lindo esos versículos 22 y 23, ya que está tan inculcado en nuestros corazones estos 3 tiros que Satanás dio. El 22 trata sobre el tiro 1, la palabra profética, sobre la orientación que viene de la boca de Dios. Y el 23 será edificado. El cuerpo estará asumiendo la función. Acá habla sobre no practicar la palabra profética. Y en el 24, el oro puro de Ofir, entonces el Todopoderoso será tu plata preciosa. Ese será el tercer tiro al corazón afectado a las riquezas materiales. Entonces,
estos versículos que los hermanos estaban hablando, los adolescentes, primero aman la palabra profética, reconocen que vienen y no están ni ahí con todos los tiros. Segundo, no están interesados en cargo, solo en funcionar. Satanás no va a sobornar a algún adolescente con cargo, con posición, no. Y tercero, no están apegados al dinero. Entonces, estos versículos tienen todo que ver con lo que hoy estamos viviendo. Amém. Deu uma falha aqui, mas amém. Yo- É justamente isso, né? Es justamente eso, un punto muy importante, es primer aspecto del trípode es la palabra. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los armamentos tenían un objetivo de matar, pero después de la Segunda Guerra Mundial colocaron solo un calibre inferior para herir. Cuando se hiere, pierde 3 porque 2 tienen que cargar 1. Entonces acá cuando se ataca la palabra profética, automáticamente se daña las funciones de los miembros del cuerpo de Cristo y también entonces tenemos que tener mucho cuidado, no podemos ser movidos con eso, acompañar de cerca, simple y obediente, como la guerra cambió, entonces un tiro puede alcanzar a 3 personas y en este caso puede dañar los servicios y los recursos. Amén. Realmente, gracias al Señor, Él está restaurando todo por medio de la palabra profética que ya tenemos. Los hermanos están funcionando. Tenemos la casa adolescente que incluye a todos los hermanos, no solo a los adolescentes. Están todos incluidos en la predicación del Evangelio, todos incluidos también para funcionar, claro, los servicios de la iglesia, pero la predicación del Evangelio es un trabajo muy honroso para el Señor. Están todos envueltos. Antes eran más los adultos, pero hoy los adolescentes son incluidos. Entonces, toda la iglesia tiene que estar envuelta con el funcionamiento del cuerpo, con la predicación del Evangelio. Cuando la iglesia en sí, los niños, adolescentes y adultos están incluidos en la predicación del Evangelio, eso nos muestra que ella está alineada con la obra de Dios, está alineada con el regreso del Señor. Entonces, hoy no es sacar un grupo y pone otro, sino que los une a todos. Acá hemos experimentado eso cuando salimos a la calle, toda la iglesia alcanzando esa voz de comando a través de la palabra profética. Y con relación a las riquezas materiales, para mí, cuando el hermano Pedro habló sobre aumentar las cuotas, yo me quedé con una felicidad tan grande, fue una experiencia maravillosa. Eso realmente ardió el corazón de los hermanos y vamos a poner en práctica todo aquello para ser libertos de los espíritus malignos, de tener una actitud de cooperar con la comisión del Señor Jesús. Entonces, la actitud que muestra que tú fuiste liberado es que ofrendas según lo que aquello propuso en tu corazón. Yo hablo por mí. Yo no tengo más preocupación con el sustento. Yo tengo todas las necesidades que una familia tiene, el alquiler, el agua, luz. Pero yo no estoy ni un punto preocupado con eso porque quien nos suple es el Señor. Y muchas veces hablamos que nos suple el Señor, pero yo quedo sosteniendo el dinero. Yo hablo que me suple el Señor y yo no suelto el dinero. Entonces, mi fe no está tanto en el Señor, sino en el dinero. Pero cuando tengo una actitud de cooperar con el Señor de acuerdo con lo que el Señor desea y no limitarse a solamente una cuota y dejar al Señor fluir mismo si Él quiere que pueda darte 10, 5 cuotas, en fin, sea hecha la voluntad del Señor. En función de su condición, practique la voluntad del Señor. Yo abrí un paréntesis. Un día, por ejemplo, que iba a salir a hacer reportaje con mi esposa
solo que estaba con un dolor de cabeza muy fuerte, muy fuerte. No podía estar de pie. Yo pregunté al Señor, Señor, ¿yo voy o no voy? Siguiendo la lógica, yo estoy con un dolor de cabeza, no voy a quedarme en casa. O depender del Señor. Y el Señor dio el sentimiento para ir a la calle, a sembrar los libros, predicando el Evangelio del Reino. Fui y tuvimos una experiencia muy buena en el comportaje. Y al regreso, otro paréntesis, mi esposa estaba buscando un trabajo hace 4 meses. Mandaba currículum, entrevista y no conseguía nada. En ese regreso del colportaje, habíamos finalizado, ya no estábamos yendo. El Señor dio un sentimiento de orar por una señora. Ahí le llamé y fuimos allá a orar juntos, adquirió los libros, contó las experiencias, empezó a preguntar, tomó el contacto, pidió el currículum de ella y ella fue contratada hace 4 meses y quien dio el empleo para ella fue el Señor, fue el colportaje. Entonces, cuando realmente ponemos nuestra confianza en el Señor cuida de todas nuestras necesidades. Aleluya. Nuestras preocupaciones se terminan, nuestras necesidades financieras se suple. Entonces, el Señor es maravilloso. Realmente, esta palabra vino para sellar el trípode. Realmente es maravilloso todo esto. André anticipó un poco. Job realmente 22 habla de los 3 aspectos. Primer aspecto es la palabra de Dios que sale de su boca, es la que trae el gobierno de Dios, trae la orientación de Dios, la dirección de Dios. Y nos cabe a nosotros como iglesia solo obedecer y sujetarnos y amar esa palabra. Y las cosas van a prosperar. Esa es nuestra experiencia. Y en segundo lugar, Andrés usó muy adecuadamente el versículo 23. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Si volvieres. ¿Por qué dice si te volvieres al omnipotente? Aquí es una cuestión de quién a usted lo considera capaz de hacer la obra de Dios. Si la cuestión es que el segundo tiro fue dado, introdujo la jerarquía en la iglesia. ¿Por qué introdujo la jerarquía en la iglesia? ¿Por qué? Porque introdujeron personas que son expertas en hacer y en servir a Dios, en hablar la palabra de Dios, aquellos que son profesionales en hablar la palabra de Dios. Y entonces poco a poco se tornaron los clérigos. Y está el clero, ellos son los que entienden y son capaces para hacer las cosas con relación a Dios. Usted no entiende, entonces usted es parte de los laicos. Ahí, gracias a Dios, hoy el Señor nos está llevando de regreso y de reconocer que nosotros no tenemos la capacidad de edificar la iglesia. Gracias a Dios nosotros pasamos a confiar en el Omnipotente. ¿Y cómo confiar en el Omnipotente? Es confiar en el Espíritu y confiar en su palabra. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 3, no que por nosotros mismos seamos capaces de pensar algo como de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra competencia viene de Dios. ¿Por qué viene de Dios la competencia? Porque Él es el Todopoderoso. Yo no soy el Todopoderoso, Él es el Todopoderoso. Entonces, si usted realmente reconoce que Dios es el Todopoderoso, usted no osaría usar su capacidad, su elocuencia, su habilidad, su conocimiento bíblico para hacer la obra de Dios. Si usted se vuelve al Omnipotente, usted será edificado, porque Él lo edificará. Por eso Jesús dijo en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él mismo me va a edificar. Entonces vamos a confiar en Él.
Y después dice, alejarás de tu tienda la aflicción. Esa injusticia no tiene que ver solo con el pecado, sino que tiene que ver con la injusticia de ser presuntuoso en creer que nosotros somos capaces de hacer la obra de Dios. El Señor entonces hará la obra en nuestro lugar. Y el ítem más maravilloso aún, el versículo 24. El clero pasó a dar mucho valor al dinero y comenzaron a servir al Señor por dinero. Y usted se tornaron asalariados, y entonces como es asalariado tiene que agradar a quien te paga tu salario y tu sueldo. Y eso en el tiempo del Imperio Romano y de Constantino, el Estado es que pagaba el salario y entonces había que agradar al Estado. Eso deformó la iglesia a lo largo de los tiempos. Entonces, hoy el Señor nos está enseñando cómo tratar con el dinero. Versículo 24. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. ¿Qué quiere decir? Antes, usted creía que su dinero era todo, que el dinero era tu ídolo, era tu Dios, y controlaba tu vida, y hacía todo en función al dinero. Pero gracias a Dios, si usted se vuelve al Todopoderoso, se verá que sus riquezas son iguales a la tierra, tendrá más oro que tierra. Y como piedra de arroyos será la oro de Ofir. Usted no le va a dar más valor a esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor es quien da. El Señor quien saca y quien da. Entonces, el Todopoderoso será tu defensa. Amén. Y tendrás plata en abundancia. Entonces, o usted ama el mundo, o ama las riquezas, o ama a Dios. El mundo está en oposición a Dios. Si amamos el mundo, el amor del Padre no estará en nosotros. Entonces, el amor al Padre o amor al dinero o amor al mundo. Entonces, debemos tratar estos tres asuntos. No hay manera. Primer asunto, gracias al Señor, nosotros estamos amando la palabra profética. Y porque amamos el hablar de Dios, estamos teniendo entonces esta prosperidad. En segundo lugar, gracias a Dios, nosotros no estamos siendo más un estorbo para los hermanos que son miembros del cuerpo de Cristo en su función. No tomamos su lugar. Por lo contrario, estamos dando toda la oportunidad que todos los hermanos puedan funcionar, gracias a Dios, a partir de los adolescentes, niños, preadolescentes, nuestros jóvenes, nuestros valientes de David, nuestros intendentes. Todos están funcionando, las mujeres están funcionando. Gracias a Dios nos estamos restaurando el segundo punto. Pero el tercer punto es más difícil. ¿Por qué? Porque el dinero es algo necesario. Es algo necesario. Todos nosotros necesitamos el dinero para pagar cuentas, pagar alquiler, sobrevivir, etcétera. Pero si no tomamos cuidado, nosotros aún estamos sujetos a vivir debajo de la ansiedad. Eso nunca nos va a permitir servir a Dios con total libertad. Entonces, aún vamos a tener un pie en el propósito de Dios y otro pie aún preso en el mundo, esclavo, por causa de la preocupación con el dinero. Gracias a Dios, el Señor, a través de esta palabra de Lucas 8, nos mostró el camino de liberarnos de esos espíritus malignos, el camino de liberarnos de enfermedades, de esa enfermedad, aún más serio aún. Como María Magdalena se liberó de 7 demonios. Entonces, gracias a Dios, cuando vino esta cuestión de las cuotas, de que los hermanos puedan ser inversores del reino, como ejemplo de las mujeres, realmente ese Congreso de las Mujeres aquí en la estancia en San Pablo dio realmente un modelo para nosotros, una rapidez y despojarse. Y ellas consiguieron en una semana 200,000 reales para una necesidad de la obra. Eso prueba cuánto el Señor ve en nuestro corazón.
Cuando el corazón está no más esclavo del dinero, el dinero aparece. Imaginen ahora que cada región de obra, por ejemplo en Bahía y Sergipe, que en el pasado siempre tuvieron dificultad de avanzar, justamente por causa de dinero. Entonces, gracias a Dios, yo creo que el Señor nos va a liberar de esa presión y opresión del dinero. Yo creo que nos va a liberar, y los hermanos de Bahía y de Sergipe van a ganar muchas bendiciones. La obra del Señor no le va a faltar dinero para que los hermanos se trasladen, para que avancen, para que prediquen el Evangelio del Reino, CP, colportores, adolescentes, casa adolescentes. No va a faltar dinero para trasladarse los misioneros para acá o para allá. Se nos va a bendecir. Y el tercer punto, entonces este trípode, gracias a Dios, está de nuevo armado. Amamos la palabra profética. Nosotros no tenemos jerarquía entre nosotros. Nosotros somos por la función de los miembros del cuerpo de Cristo, que tienen que funcionar. Y gracias a Dios hoy estamos siendo liberados del dinero, y de esta manera el Señor tendrá una iglesia para que pueda usar para avanzar, para la predicación del Evangelio del Reino y la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Realmente el Señor quiere tocar justamente donde es necesario. El Señor sabe dónde va a tocar en nosotros. Primeramente, el hermano habló sobre la palabra. La palabra necesitamos aceptarla. Ya hay una gran aceptación, pero ahora con relación a los servicios, restaurar los servicios. Antes eran desarrollados por el clero. El clero monopolizaba todo, que impedía que los miembros funcionaran, pero gracias al Señor, eso ya está siendo restaurado, ya fue restaurado con la incorporación de jóvenes y adolescentes. Son nuevos, pero dar la oportunidad para que ellos erren, aprenden, y el Señor va a conducir. Un hecho muy importante, cuando vamos a predicar el Evangelio, cuando salimos somos liberados por adolescentes. Tenemos adolescente que se bautizó hace poco tiempo. Se fue a la casa adolescente, se bautizó, fue al CEAPE, volvió al CEAPE y ya lo estaba conduciendo a nosotros con muchos años de vida de la iglesia. Y él en la conducción para la predicación del Evangelio. Esto es para quebrar cómo el Señor quiere trabajar hoy. Los servicios están siendo restaurados y también con las ofrendas de riquezas materiales. CEAPE en Bahía están dando un apoyo muy grande para las localidades, pero es necesario. Por ejemplo, en la conferencia tenemos 22 nuevas personas que quieren ser CEAPistas y una ya se quedó. Esa cantidad es maravilloso, pero tenemos que tener recursos para mantenerlos. Al hablar profético fue una reacción, viendo que las personas se comprometieron, llenaron la ficha para volverse CEAPista. El Señor quiere tocar, donde está tu tesoro, estará tu corazón. Él quiere tocar en nosotros de una manera que Él pueda avanzar y podamos ser vencedores. Amén. Es eso mismo, Señor Jesús. El Señor, gracias a Dios, Él quiere aumentar. Ya el trípode ya se está formando. Este tercer ítem, gracias al Señor, está cada vez más afirmándose, consolidándose. Esta experiencia está siendo muy buena y quien coopera con eso, hay seguridad de que el Señor va a suplir. Hasta cuando los colportores del CEAPE de SAPE, sobre su experiencia de cada uno, tome por lo menos una cuota y vas a ver de que va a ser el colportaje que fluirá muy bien. Es como el versículo que el Señor ya habló mucho, que el Señor da a los suyos cuando ellos descansan. Entonces, en el colportaje, en el descanso, ahí estarás sembrando. Con esa siembra va a cooperar aún más con la obra del Señor. Yo gané hoy esa palabra y dije, Señor Jesús, realmente hacer la obra del Señor con ese corazón de cooperar
no tomar todos los recursos y poner en mí, sino cooperar con la obra del Señor. El Señor va a cooperar con nosotros, con nuestro trabajo, con el comportaje. El Señor cooperará también y realmente será un vivir en el descanso. El comportaje será un descanso, su trabajo también. Realmente, como el hermano Pedro dice, la ansiedad no va a vivir esa vida ansiosa, sino dependiendo del Señor, confiando en el Señor. Amén. En la historia, en nuestro live ya se está haciendo tiempo, pero quiero entrar rápidamente en la historia de la iglesia. La historia de la iglesia, como los 3 tiros que dieron blanco en la iglesia y la degradación entró hasta el fondo del pozo, llegó a la iglesia. Entonces el Señor permitió que sucediese la reforma, pero la reforma no hizo lo que debería hacer, no completó el trabajo, prácticamente se liberó apenas del catolicismo romano y solo no avanzó más que eso, que la justificación por la fe. Y el clericalismo permaneció. Si no era sistema de padres o sacerdotes, de obispos y cardenales y papa, hoy en la reforma permaneció pastores, sacerdotes. Entonces continuó este segundo ítem, no se reparó. Y el tercer ítem también, los pastores cobran un sueldo, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a Dios que el Señor, además de la reforma, entonces el Señor promovió una reacción entre el pueblo de Dios. Hablé rápidamente sobre Zinzendorf, el conde Zinzendorf, y en Alemania tenía una propiedad y él recibió a los refugiados, a los de Moravia, porque en Moravia o en Bohemia estaban siendo perseguidos nuevamente porque ellos habían entrado a la reforma, pero el emperador de Austria, que dominó la región allá, de nuevo estaba persiguiendo a los reformistas. Entonces los moravios huyeron a Alemania y Zinzendorf los recibió. Y como recibió a muchos refugiados, cada uno tenía su historia de fondo, su trasfondo, y entonces comenzó una confusión, una torre de Babel. Entonces Zinzendorf puso una ley y dijo que acá no hay nombres de denominaciones, son apenas hermanos y ustedes deben amarse como hermanos. Entonces fue una intención, ya que están bajo mi techo, ustedes van a tener que obedecer mi orden, mi orientación, mi ley. Y de cierta manera fue eso más obligado que otra cosa. Pero eso quebró un poco la jerarquía, quebró el clericalismo. Pero eso también solo quedó ahí. Y un siglo después, en el siglo XIX, el Señor entonces levantó un grupo de hermanos en Inglaterra, en las Islas Británicas, y entonces el Señor levantó a algunos que vieron. Ellos primero vieron que las denominaciones era una práctica divisiva. Ellos necesitaban y no deberían pertenecer a una denominación. Entonces ellos salieron y en segundo lugar ellos vieron que la cuestión de jerarquía estaba equivocado. Este sistema de llamar uno a otro, llamarlos de pastores y el resto de los hermanos son los laicos, también estaba equivocado. Entonces ellos comenzaron a llamarse de hermanos y se preocuparon en estudiar en la Biblia la revelación sobre la visión del cuerpo de Cristo, de la unidad del cuerpo de Cristo. Y el Señor, por causa de esta búsqueda, por la unidad, el Señor los bendijo, trajo mucha luz en varios ítems importantes de la Biblia, sobre las profecías del Antiguo Testamento, sobre el arrebatamiento,
Entonces, a través de estos hermanos vino a la luz y el Señor bendijo mucho. Entonces ellos comenzaron a promover estudios bíblicos para poder pasar estas revelaciones a más personas y hacer conferencias. Entonces ellos daban mucha atención al partir del pan, consideraban el partir del pan como la aceptación de la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces ellos eran muy rígidos. Si usted tenía visión divisiva, denominacional, usted no puede partir el pan aquí. Aquí usted tiene que tener una visión clara de la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, era muy rígido con relación al partir del pan. Entonces, en el medio de él, 20 años después, surgió un maestro entre ellos, Newton, que no concordaba con esta y daba otra línea, y así surgieron dos grupos. El grupo de hermanos exclusivos, que son más cerrados para admitir en la comunión del partir del pan, eran bien estrictos, y también los hermanos abiertos y liderados por Newton. Los exclusivos eran liderados por John Nelson Darby, y los más abiertos entonces eran liderados por Newton. Entonces ellos fueron por el camino de congregacionalismo. Es decir, que cada grupo era una congregación independiente, aunque ellos por conveniencia se reunían de tiempo en tiempo en una conferencia para cosas así, pero cada congregación adoptaba una línea independiente. En verdad es una línea congregacional. Y los hermanos exclusivos, ellos eran un grupo solamente, solo que se expandieron por todo el mundo. De esa manera, de nuevo, nosotros vemos que faltaba una cosa aún para preservar la unidad del cuerpo de Cristo. Y ellos por lo menos vieron que apenas eran hermanos y hermanas, pero ellos se reunían y usaban Mateo 18, donde decía, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ustedes. Entonces ellos usaban eso. Entonces el Señor bendijo y trajo mucha revelación, pero también no amenazó mucho con respecto a la unidad, porque ellos también se dividieron entre sí. Y aún faltaba... Cayó, no sé si por tiempo, ¿no? No sé qué pasó, si por el tiempo. Fue por tiempo. Entonces, solo finalizando, quiero decir que el Señor restauró hasta un cierto punto un pueblo que vio errores de las denominaciones en cuestión de la división del cuerpo de Cristo, y también vieron el error del clericalismo de los cleros y laicos, pero no consiguieron encontrar un camino práctico para la unidad del cuerpo de Cristo. Faltaba entonces traer el gobierno de Cristo. Y gracias a Dios, queridos hermanos, hoy faltaban dos cosas. La primera cosa que Watchman detectó era el límite de la ciudad, ver que el Señor tiene una sola iglesia universal, pero en cada localidad, de manera práctica, es una localidad, una iglesia por localidad. Es el ejemplo del Nuevo Testamento. Es una iglesia en cada ciudad, la iglesia en Jerusalén. Aunque haya decenas de millares de creyentes, pero era una sola iglesia. La iglesia en Antioquía, que tuviese menos números, pero era una sola iglesia. Usted nunca ve en las iglesias de Antioquía o las iglesias en Jerusalén. Y también las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada ciudad de Asia Menor tenía solo una iglesia. Entonces, de cierta manera, eso limitaba que los hermanos abiertos que tomaron el camino del congregacionalismo
tuvieron un límite de la práctica de la unidad menor que una ciudad, es decir, una congregación. Y la práctica de los hermanos exclusivistas tenía una práctica mayor que una ciudad, porque ellos eran una sola congregación, donde quiera que estuvieran, eran un solo grupo solo. Entonces, Watchman vio eso, avanzó un paso más, pero aún no se pudo ir por el camino correcto. Pero gracias a Dios, después de la partida del hermano Don, el Señor nos dejó cada vez más claridad de que la palabra es la que trae el gobierno del Espíritu Santo y trae el gobierno de Dios. Entonces, eso hizo con que ahí sí, ahí no da para dividirse más. O usted reconoce la palabra como el hablar de Dios, como aquel que trae el gobierno de Dios, o usted no acepta. Si usted no acepta, usted no está debajo de ese gobierno. Pero si usted acepta, usted está debajo de ese gobierno. Entonces ya no hay cómo dividirse más. Entonces, gracias al Señor que nos hizo llegar a ese punto maravilloso. Hoy estamos muy seguros y que vamos a traer al Señor de regreso bajo su gobierno en la iglesia. Estamos bajo su gobierno en la iglesia. ¿No es así? Amén. Yo quería leer algo que el hermano Pedro habló en el mensaje del domingo. Además de la visión de la unidad de la iglesia, necesitamos avanzar sobre el gobierno de la iglesia bajo la enseñanza de los apóstoles. La palabra profética es la voz de comando de Cristo, la realidad de la autoridad del Espíritu en la iglesia. Si la reconocemos, sabremos lo que es la autoridad del Espíritu en la práctica. Si la reconocemos, sabremos la autoridad del Espíritu Santo en la práctica. ¿Por qué estamos hablando de la historia de la iglesia? Para tener un GPS. Eso tocó mucho en los hermanos. Hoy tenemos un GPS. Para tener un GPS para saber el camino a andar como iglesia, dónde estamos y a dónde vamos. No estamos perdidos, tenemos un destino. Este fue el final del mensaje que nos impactó mucho. No fue restaurado, sacado de nuestro medio del sistema de clero y laicos, más también trajo sobre la cuestión del servicio, sobre el salario pago a los hermanos que sirven, más también ahora con la palabra profética de comando tenemos un camino a seguir, el GPS que nos da la dirección potente y no nos desviaremos por eso. Amén. El punto 3 también habla en el día sábado. Al final, en la iglesia hay un canal de Dios que habla la palabra y los demás enseñanzas bíblicas deben convergir sobre la palabra profética. Es eso, hermano. Es eso lo que debemos hacer. No es dar otra palabra, comenzar a hacer estudio bíblico dando otra palabra. Todo tiene que convergir a la palabra profética al hablar actual. Y eso hace la obra, eso nos da realmente, nos da la dirección. Con relación a la historia, nos da un GPS de dónde, cómo era en el comienzo, cómo estamos hoy y cuál es nuestro destino. Oh Señor Jesús, realmente eso es maravilloso, muy, muy maravilloso. Acompañar la palabra profética, practicarla, llevar a otros hermanos a practicar. Oh Señor Jesús, yo quería también compartir sobre esa cuestión de llevar a otros hermanos a practicar la palabra profética, acompañar de cerca. Las experiencias que estamos teniendo es fruto de eso. Oír a la palabra profética. Desde el comienzo ya estamos acompañando las live. Eso ha sido de mucha bendición. Llevar a los hermanos al PAG, la casa adolescente. Ahora más reciente con relación a las cuotas. Todo eso es fruto de estar acompañando la palabra profética de los hermanos, acompañando. Entonces, para los hermanos en general, yo también quería aprovechar de contar sobre la localidad en el estado de Sergipe. Salió un grupo de hermanos
para el interior, en el estado de Sergipe, que se llama Punta de Arena, y ese grupo de hermanos llevaron a los hermanos de esa localidad con dificultad de acompañar más de cerca, a acompañar de cerca, a practicar esa palabra. Y eso trajo un cambio completo para esa localidad. Esos hermanos llevaron a esa localidad a hacer la inmersión, grito de guerra, a predicar el evangelio basado en la palabra del profeta, y una localidad que tenía 3 adolescentes, más por los padres mismos. Hoy ahí tiene 25, la iglesia fue restaurada. La iglesia dice, como el punto 3, que la iglesia en Filadelfia sigue los pasos seguros para restaurar la línea del primer amor a la enseñanza de los apóstoles, encender esa llama del primer amor por la palabra. Y los hermanos están hoy realmente con mucho amor, con mucha felicidad, haciendo circular la palabra, viviendo cada vez más también en otros hermanos. Los hermanos, verdad, están muy alegres. Todo donde nosotros vamos, los hermanos están alegres. Y es el secreto de acompañar de cerca la palabra. Y también voy a finalizar con lo que Junior dijo. El Señor es maravilloso porque a través de la historia de la iglesia el Señor nos da un GPS. No estamos perdidos, no estamos sin saber dónde estamos, sino que gracias a Dios sabemos muy bien dónde estamos. Amén. Y sabemos muy bien que no está lejos nuestro destino final, sino que estamos yendo que el Señor regrese en nuestra generación. Esa es nuestra esperanza. ¿No es así, André? Estoy aquí que está muy engripado, André. Cuídese, André. Cuídese, descanse. Yo sé que descansa muy poco. Vamos a elegir un hermano para que ore por nosotros. Alisson, vai lá, Alisson, ora por nós também. Amém. Ó Senhor Jesus. Amén. Oh Señor Jesús. Vamos a aprovechar a basar en la inmersión de hoy. Señor Jesús, oh Señor Jesús, necesitamos de tu poder que viene de la palabra de Dios, que que viene del profeta, el canal escogido por ti para hacer tu obra. Esa palabra quiere eliminar la degradación, retirar la falsedad, esa palabra que hace la obra. Señor Jesús, podemos acompañar cada vez más de cerca esa palabra, y esa palabra hace la obra en toda la tierra, Señor, independiente del lugar. Oh Señor Jesús, avanza un poco más en tu obra, en todas las iglesias, gana más localidades para el Señor Jesús. Amén. Gracias, Junior, Alisson, André. Descansen. Buenas noches a todos. Vamos a seguir rumbo a la buena tierra. Amén. Amén. Oh Señor Jesús.